buenas tardes. Nos encontramos con el escritor peruano Miguel Arribas Plata Cabanillas. Él es natural de San Pablo, departamento de Cajamarca, y quienes conocen su obra saben que ha publicado ya varios libros. Entre ellos están el libro de cuentos Tandal, las novelas Bajada de Reyes, La niña de nuestros ojos. Y el motivo de la entrevista esta tarde es por la publicación de Santiago el Menor. Su reciente novela aparece este año. Conocemos, Miguel, bastante sobre tu trayectoria. Has enseñado en diversos lugares del Perú, en universidades como en Tacna, en Abancay. Ahora estás aquí en Lima enseñando la cantuta, y me parece también que eres profesor de la Universidad de los Andes de Huancayo, con una filial aquí en Lima. Tienes un recorrido académico interesante y por supuesto también creativo. Conocemos también tu tesis, La literatura proletaria de Julián Guanay. En ese sentido, conforme hemos ido conociendo tu trabajo, siento que manejas no solamente diversos contextos de nuestro país, ¿no? Contextos o escenarios de nuestro país, sino también idiosincrasia, formas de pensar, humor, crítica, la manera como el peruano piensa en este escenario multicultural. Entonces, yo quería que me contaras un poco cómo ha sido tu trayectoria desde que sales un poco de tu tierra, cómo asumes la literatura y cómo has ido asumiendo, obviamente, también libro por libro hasta Santiago el Menor. Gracias, Ricardo. Bueno, yo vine a Lima por mandato de mi padre, que me dijo que mejor era estudiar en Lima y quería quedarme en Cajamarca. Me dijo, no, tienes que ser más cosmopolita para tener más creatividad. Mi padre ya sabía que yo quería ser poeta. Entonces llegué a la Universidad de la Cantuta, postulé, ingresé, y ahí me vinculé con los compañeros que escribían, y fundamos una revista Puño y Letra en segundo año de la universidad. ¿En cuál? En la Universidad de la Cantuta, en Enrique Guzmán y Valle. Okay. Con Emilio Rojas, Eduardo Lizarzaburo, John Canawala, formamos una revista Puño y Letra, y desde ahí impulsamos la literatura. ¿De qué año me estás hablando? Del 70, década del 70, del 73, 74, publicábamos ya. Entonces yo quería ser poeta y me conocí con el escritor, el poeta Víctor Masi Trujillo. Él me ha formado, he sido alumno de Osvaldo Reynoso también, pero básicamente Víctor Masi es el que me ha formado, me disciplinó, me hizo leer bastante. Y cuando vi que mi compañero John Canawala escribía fragmentos o cuentos, yo sentí un poco de celo, pero decía, ¿por qué no puedo escribir yo también narrativa? Y Masi me dijo, no, tú no sirves para narrador, tú sirves para poeta. Y entonces fui a mi cuarto, estaba internado, y averigüé cómo era la biografía de los escritores. Y me di cuenta que Vargas Llosa había escrito muy joven su novela, El Cielo de los Perros, 22 años, Julio Ramos Ribeiro. Y llegué a la conclusión de que ¿qué tenían esos escritores? Me dije, sí, simplemente ellos tienen ojos, yo también tengo ojos. Y me puse a leer, puro novelas, con poesía, bastante, leía 2 libros por semana, así, fuera de mis clases. No tenía sábado y domingo, prácticamente era para mí un regalo, llegar al sábado y domingo en el internado, porque me dedicaba a leer. Y así fui poco a poco aventurándome a escribir. Mi primera novela fue Agosto todo el año. Le enseñé a Víctor Masi, le gustó, a Emilio Rojas. Y de ahí empecé a escribir, fui a Huamanga a trabajar en la universidad en Ayacucho. Y después ya me fui a Tacna. Y en Tacna también llevé una vida muy disciplinada. Tacna representa para mí una especie de templo a donde fui, porque era soltero y me dedicaba a leer bastante. Hice amistad con Segundo Cancino, Juan Torres Gárate, formamos una especie de cofradía intelectual, pero ahí he leído bastante novelas. Y publiqué mi novela Tierra sin cosecha, después Obdulia de los Alisos, lo hice en Tacna, mi mejor trabajo en ese entonces, ¿no? Y tomé la oralidad como cajamarquina como puntal de mi literatura.
Cuando leí El tío Lino y otros cuentos, por ejemplo, o a Mario Florián, me pareció muy próximo a mí, natural, no me impresionó, sino que esa era mi beta, ¿no? Publiqué Obdulio de los Alizos, le gustó bastante a don Eleodoro Vargas Vicuña y a Mario Florián. Después ya me aperturé a la novela por influencia de Mario Vargas Llosa, a la novela urbana con Bajada de Reyes. Y me fue bien con Bajada de Reyes, instalé el humor prácticamente en la narrativa universitaria. Las novelas no saben reír, los novelistas peruanos dicen Julio Ramón Ribeiro y sobre todo Alfredo Bryce Echenique cuando leí Un mundo para Julius, una revelación para mí de los recursos de la oralidad y del humor. Después vino ya, quien me influyó bastante para Obdulio de los Alizos fue Canto de Sirena, Gregorio Martínez, ¿no? Su oralidad, eso sí me impactó bastante. Bajo ese influjo de Canto de Sirena, la obra, toda la cuentística y narrativa de Gregorio Martínez fue que me impresionó y me influenció bastante. Has mencionado algunos de tus primeros libros, como Obdulio de los Alizos y bueno, y otro más que mencionas que son ubicados, tienen escenario a tu terruño, a Cajamarca. Y ahora en Santiago el Menor vuelve sobre ese escenario. Yo no conozco tus primeras novelas, ahora que leo esto, pero sí conozco Bajada de Reyes y La niña de nuestros ojos, y veo que es como que has vuelto a tu tierra, ¿no? Al menos a lo entrañable, a la niñez, a ese momento de la infancia, del aprendizaje, quizás de la ruptura de la inocencia. ¿Es así? ¿Es un regreso? ¿Es tal como yo lo percibo? ¿O es un libro que estuviste haciendo todo el tiempo y recién te decidiste a... No, es una deuda que tenía con mi padre, porque yo le seguía a mi papá solo por montar a caballo a comprar ganado. Él compraba ganado, tenía su tienda comercial, pero también compraba ganado. Y yo por montar a caballo me iba detrás de él y hice buen tiempo la arriería como 8 años. Y lo seguía a todos sitios, me iba con mi blog escolar marca Loro para tomar apuntes, ¿no? Campesinos, las campesinas, ¿Y tomabas apuntes porque ya pensabas en ser escritor o solamente...? No, sí me gustaba ser escritor desde primaria, desde el primer año de primaria yo quería ser escritor. Mi maestra Maruja Chávez Alfaro nos hizo como leer obligatoriamente Fábulas de Sopo. Hasta la fecha tengo el libro Fábulas de Sopo y mi personaje entra aquí en la novela de la maestra Maruja Chávez. Sí. Nos hacía leer bastante y yo hacía estos discursos para mis compañeros, me pagaban un pan con queso, un real para dar discursos contra mis compañeros en primer año de primaria, y así quería ya ser escritor, estaba fijado eso. Entonces cuando vine a Lima ya fue una apertura, fue un premio para mí. Santiago Menor nace como consecuencia de la deuda que tenía con esos recuerdos de arriería, pero sobre todo había leído El Retoño, había leído El Caballero Carmelo, Izquierdo Ríos, Paco Yunque, y otra literatura infantil ya con la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil. Me impactó bastante que al niño le pongan como un niño muy triste, demasiado domesticado, apagado, niños sobreprotegidos, donde la naturaleza prima sobre ellos, parecen de estampa. Entonces yo no estaba de acuerdo con eso, pero tampoco quería escribir sobre literatura infantil porque me parecía muy pedagógico, muy simple. Hasta que conversando con Jorge Luis Roncal me decía, ¿por qué no escribes sobre niños? Y yo le dije, no, eso no está bien, le decía, está mal. Tenía un prejuicio. Hasta que ya fuimos a San Pedro de Lloj al encuentro de Vaquerizo. En San Pedro de Lloj llevé un testimonio sobre la arriería, sobre una aventura en tren. Presenté ese testimonio y a partir de ese testimonio, que lo publicó ya la revista Literatura Peruana de... ¿Cómo se llama esto? De Ricardo Virus. Ricardo Virus. Ese testimonio me sirvió para escribir la novela Santiago el Menor. Y bueno, ahí está Santiago el Menor con todos sus avatares y con su humor, con su plenitud cajamarquina. Por supuesto, esa es una beta de Obdulio de los Alizos, pero ya en un niño, ¿no? A mí me recuerda un poco
un libro, una novela también que tiene como protagonistas a niños y también con mucho humor, que es Recuerdos de lluvia, de Sócrates Usunaga. No sé si lo conoces, Sí, el libro. Pero bueno, cada quien maneja un humor diferente, ¿no? Cada quien de su zona, pero de todas maneras esa festividad tan presente es muy hermosa. Pero a mí también me lleva a otros referentes, por ejemplo, esa caminata del padre y el hijo por el valle de Jequetepeque, en la Arriería, o también subiendo un poco más hacia los Andes. Me recuerda mucho esa caminata del Quijote y Sancho, ¿no? Y también la picaresca española, ¿no? Estos muchachos pícaros como Lazarillo de Tormes, etcétera. Y también hay otros referentes, por ejemplo, este señor inmenso, Marcial creo que se llama, que lo ponía como un referente de castigo, pero de pronto es un gigante que se vuelve bueno, entonces uno se acuerda de Wilde. ¿Cuánto de todas estas lecturas hay también en este libro? es que yo también quería esto, entre comillas, esto, europeizarme. Yeah. Cuando leí Lazarillo de Tormes me gustó, ese soy yo, digo, ese personaje me gusta. Después leí La vida del Boscón con Pablo, de Quevedo, y Don Segundo Sombra. Cuando leí Ricardo Don Segundo Sombra yo lloré, porque toda mi niñez estaba ahí en Don Segundo Sombra, el padre, el hijo. Después leía Borges sobre esto, el mundo gauchesco. Y Borges me influyó para las frases, los adjetivos poéticos ahí en Santiago el Menor. Tengo mucha deuda con Borges, pero ya adaptado al campo. Y quería yo esto traer a colación pues ese seguimiento de los grandes amigos, Don Quijote y Sancho, y sobre todo Lazarillo de Tormes. Y veo que Ricardo González Vigil acierta en eso, la influencia que me da Lazarillo de Tormes. En realidad la literatura cajamarquina es plena por su oralidad, pero hay una influencia occidental, necesariamente por el romancero español. Tiene mucho, por ejemplo, Mario Florián es heredero del romancero. Entonces yo he dado eso, y además los ladrigos cajamarquinos trabajan las mingas con puros dichos, puro cantos y dichos, puro esto, contrapunto y contrapunto y contrapunto. Eso lo he vivido bastante porque mi papá tenía un fundo y tengo un partidario que se llama Alipio Barrante. Siempre en contrapunto vivimos con ese trabajador, y he cogido esa parte, ¿no?, para Santiago el Menor, pero disculpa la modestia, la falsa modestia, renovando, tratando de renovar, tratando de darle las técnicas contemporáneas de la novela para que no se quede en el dato puntual, en la pura anécdota, y además dando un mensaje muy humanista, a diferencia de Sócrates Usunaga, que se queda solamente en la anécdota. Santiago el Menor tiene su proyección política, su proyección social, ¿no? Y además se recrea también algo la guerra con el Ecuador. En realidad mi papá escribió un libro que le presentó Mario Florián y Eleodoro Vargas Vicuña, Memoria de un soldado en la guerra con Ecuador. Ese libro, esa novela lo publicó con su autobiografía, como se fue de soldado voluntario a la guerra. Ese libro lo he vaciado, yo le he dado vuelta y lo he puesto aquí en la novela. Ah, mira. O sea, como un plagio hecho de mi papá, pero ya renovándolo. ¿Cómo se llama el libro, me dices? En memoria de un soldado en la guerra del Ecuador. De todas maneras siento que es un homenaje a tu padre. Es un homenaje a mi papá. Sí, ha sido político, ha sido alcalde, ha sido un hombre muy justiciero, que hacía el bien para la comunidad, para su pueblo, ¿no? La figura del padre es muy importante, ¿no? También dentro de la novelística, bueno, mundial, ¿no? Hay muchos libros que tienen esa imagen. ¿Has consultado algo de ello o no? Simplemente ha sido de manera fluida? No, es que también hay novelistas ahora que, como Renato Cisneros, que hace un elogio al padre, pero un padre fascista, ¿no? Y le falta literatura a esa novela, le falta literatura, le falta un encuentro con el arte, es más un testimonio, pero muy, muy bronco. Claro, aquí el lenguaje, aquí el arte está desde el lenguaje, de esos regionalismos muy bien puestos, de manera tan fluida, tan natural. Yo siento que no sufres al escribir, porque nos vas narrando la historia de Santiago, y Santiago, ese manejo excelente del monólogo también, del mismo Santiago, el monólogo interior, de repente ingresa en su mundo interior de sus lecturas de las revistas de Cowboy, etc. Luego vuelve nuevamente a su historia de arriería, etc.
Yo imagino que no te ha costado escribir este libro. He gozado a plenitud y después ha sido la consecuencia, es un poderoso estrés ya. Pero he gozado, he trabajado 14 horas, después 9 a 6 horas diarias. La universidad, la Cantuta me facilitó en ese sentido para no ir a clases así seguido, ¿no? Pero he gozado muchísimo. Recuerdo que para escribir una parte sobre la marinera, una amiga los pasos de marinera me lo transcribió por Facebook. Y después me fui aquí donde enseñan marinera, aquí en el centro. En el Mali. En el Mali. Me iba ahí a ver cómo bailan. Además yo bailo marinera, cómo bailaban todo marinera, ¿no? Entonces los pasos, yo quería llevarlo a efecto, los pasos, una cosa es por escrito, que se sienta ese rumor del paso. Pero quería yo marinera de chacra, campesina, labriega, que son los chiroques, marinera chiclayana, no marinera encerrada de Trujillo, sino los chiroques. Esa marinera popular. Popular, festiva. Entonces yo, para encontrar una frase, recuerdo que pañuelos de viento se vuelve la tarde, demoré 3 horas, 3 horas, pero bailaba marinera bastante, puro música ha sido la escritura de Santiago del Sí, el ritmo es muy bueno, ¿no? Puro música, sin música no se puede escribir en ese ritmo. La novela tiene muchísima musicalidad y también estos de plagio de libros, darle vueltas a El viejo y el mar, por ejemplo, El caballero Carmelo, incluso El perro. Ahora quiero hacer una segunda parte donde el perro que llega a la hacienda, Capitán Conde, Conde. Conversa con su dueño en la noche para ver cómo le ha ido en la hacienda. Entonces va a haber una segunda parte de la novela o una novela ampliada. Sería excelente. Este libro se podría leer muy bien en colegios. Sí, pues para colegio está bien trabajado eso. Sí. Miguel, ¿y cuánto piensas tú? Hasta el momento decías que también lo tuyo tenía un contexto o una intención social, ¿no? ¿Cuánto crees tú que la ideología del escritor debe estar puesto en sus libros? ¿Crees que esto debe manejarlo, graduarlo de acuerdo a cómo va apareciendo cada libro? ¿O tú pones todo tu pensamiento político o ideológico también en tus libros? Al principio yo pensaba eso en mi novela, Los Tres Estamentos, novela de corte universitario que salió muy comentada por la revista de Antonio Cornejo Popular. Pensaba que la ideología debe señalar el camino. Ahora ya no me parece eso, sino que me parece natural. Como ya yo me he ideologizado lo suficiente, la ideología está dentro del libro. Sí, la ideología tiene que señalar eso. Pero no es para mí un martirio como es para otros escritores. Para mí, de hecho, la ideología está ahí. Por ejemplo, he trabajado con el humanismo de Julián Guanayo. Claro. Siempre el Retoño ha enfocado mi temática de la novela, ¿no? El Retoño, el caballero Carmelo. Pero la crítica social también, ahí ves los avatares del pueblo, las injusticias, también como estaban de moda cómo hacen a los niños, el bullying también, todas esas cosas. Sí, yo tuve una escena de bullying cuando era niño, lo he puesto ahí también, ¿no? Entonces, claro, y hay que tomar en hay cuenta, mucho de vivencia, ¿no? Hay que tomar en cuenta también tu tesis, o el libro publicado, ¿no? Sobre la literatura de Julián Guanay. ¿Cuánto del retoño tiene este libro? Cuando conversamos antes de esta entrevista me decías tú que encontrabas, o te encontrabas cuando hacías este libro en el retoño. Y yo te digo la verdad, siento que son cosas diferentes. ¿O tú por qué lo sientes así? No, en realidad no hay nada de retoño, sino que el retoño me ha alumbrado para volverme humano, para ser delicado en mi tratamiento del tema. Después no hay nada de sufrimiento del retoño, porque es un niño minero empezando, ¿no? Y es un niño que no hace mucha broma, es un niño meramente norteño. Si no te digo como referencia ideológica el retoño, Caballero Carmelo, otros libros, ¿no? Sobre todo Oscar Wilde, las fábulas, eso ha alumbrado, pero en la parte social está con el padre ahí que se la juega por su pueblo. Exactamente. ¿No? Bien, Miguel, para nosotros ha sido un gusto tener con nosotros a Santiago el Menor. Yo me falta creo que 3 o 4 páginas, lo estoy guardando para el final. Quería conversar contigo previamente sobre este libro y lo voy a terminar con todo gusto. Muchas gracias, Miguel, por acompañarnos en Libros Peruanos. Gracias a ti, Ricardo.